Según Jack Panksepp, neurocientífico y padre doliente, él nos cuenta su experiencia en cuanto a las emociones. Y les cuento brevemente, él sufrió la pérdida de su hija en un accidente. Entonces, entre otras cosas, lo que él sustenta dice, he aprendido cosas importantes sobre la emoción y me he preguntado, ¿por qué tenemos tales emociones intensas y dolorosas? Si se supone que no satisfacen una función, lo cual sigue siendo una posibilidad. Entonces, no se explica ni su origen ni su expresión. Segundo, la emoción tiene consecuencias conductuales y tales consecuencias cumplen con fines importantes. Es decir, podríamos decir que las emociones no son cosas mentales sin propósito, descarnadas. En el caso del duelo, implican un periodo de intensa revaloración y retratamiento del ambiente que con frecuencia conduce a la depresión. Muy profundo. Esta cita, les comento, es de el libro Psicología Biológica de Philip J. Cort. Estimado público, mis queridos suscriptores, mis estimados estudiantes, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado? Espero que estén muy bien disfrutando de las aventuras que cada día les proveen la cotidianidad. Continuando con esta serie de contenidos sobre el apego. Ya hemos visto la introducción, el apego seguro, el apego ansioso o ambivalente, y ahora nos toca el apego evitativo. Este tipo de apegos, el ambivalente, el evitativo y el que continúa, son apegos patológicos. Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias de antemano, gracias por sus comentarios. En todos los videos les he hecho cuestiones, preguntas, espero sus comentarios, sus preguntas. Pero sobre todo, si deseas compartir tus experiencias sobre este tema, si deseas ayudar a otras personas compartiendo tu experiencia, cómo saliste de esa experiencia, o si te mantienes aún en ese círculo vicioso patológico, ahora es la oportunidad de ayudar a muchas personas que necesitan este tipo de ayuda. Muchísimas gracias por tu participación. Comunícate con nosotros para planificar un pequeño conversatorio sobre tu experiencia. Muchísimas gracias y bienvenido. Entre otras cosas, la principal característica de una persona que ha sido criado en un entorno de un apego patológico evitativo, podríamos mencionar poca emoción en las relaciones románticas, es decir, frío, apesumbrado, reacio a expresiones afectivas, incapacidad para compartir pensamientos y sentimientos con otros. Recordemos que el pensamiento humano es un proceso complejo, psíquico, que nos diferencia del reino animal. Y problemas sobre todo en la intimidad. ¿Por qué problemas en la intimidad? Miren ustedes, ¿por qué? Porque al haber crecido en un ambiente evitativo en cuanto a qué, al afecto, en cuanto a qué, al sentimiento de protección, al sentimiento de cuidado, al sentimiento de proveer y cubrir sus necesidades cuando niño. Entonces, eso se exterioriza como una nula aceptación personal, es decir, no me acepto tal y como soy y tengo miedo de exteriorizar y compartir mis sentimientos hacia la otra persona.
Eso indudablemente genera estrés, ansiedad y fisiológicamente, ¿cómo? No hay deseo sexual, es decir, el deseo de interactuar íntimamente con la pareja no existe. Si existiera, quizás por presión, por conveniencia muchas veces. Continuemos. Otra característica, una de las características igualmente principales de este tipo de apego, es que la figura de apego no suele satisfacer las necesidades del menor. Es decir, generalmente cuando hablamos de necesidades, más nos enfocamos a las necesidades puramente emocionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, yo sé que el niño puede tener hambre, pero nosotros o los padres o cuidadores, hasta sustentar esa necesidad biológica, puede ser arrullado, calmado, con un abrazo, con una canción, con un beso, ¿entienden? Entonces, la parte principal a ser proveída por parte de los padres o cuidadores es la parte afectiva. Continuemos. Otra característica. La figura de apego siente incomodidad y o enfadado ante las manifestaciones de necesidad, fíjense, emocional del pequeño. Mucho llora, mucho se queja, solo molesta, etcétera. Otra característica, no explican al niño o a la niña por qué no se marcha, cuándo van a volver o no muestran sentimientos de tristeza por la separación. Miren, esta es una conducta evitativa emocional, es decir, intentamos encerrarnos, intentamos enjaularnos y encerrar bajo 7 llaves nuestras emociones, intentando ser fuertes, intentando o intentando demostrar que somos fuertes. Pero sucede todo lo contrario. Otra característica, los cuidadores, ¿no? No muestra alegría cuando ve al niño o a la niña a su regreso. O muestra indiferencia ante su presencia. ¿Recuerdan aquí en el apego patológico anterior, el ambivalente, que decíamos que lo más doloroso no es el abandono físico, sino el abandono presencial? ¿Cómo se caracteriza este abandono presencial? Se caracteriza por la indiferencia. ¿Por qué? Porque estando ahí hecho de qué me importismo, hago de menos en este caso al pequeño, no sabemos el daño que le infringimos. Continuemos. En general, no muestra interés en calmar o consolar al niño. Les incomoda en exceso los sentimientos que muestran. Si algo es tan espontáneo en una criatura, son sus sentimientos. Y no acude a las llamadas de atención que el menor provoca. Es decir, quizás se cayó o quizás simplemente necesita algún objeto. De complejo, ¿no? Ahora, ¿cuáles características de este tipo de apego evitativo se ve en los niños? El niño o la niña no siente seguridad ante la figura de apego porque no responde a sus necesidades. Es decir, si tu hijo o tu hija se crió con la abuelita, con la tía, ¿cómo crees, cómo piensas que ese hijo va a sentir afecto, va a representar significativamente esa figura paternal si nunca estuviste durante su desarrollo, durante la etapa más importante de un niño, que es su niñez? No se puede. Me acuerdo de que alguien dijo por ahí, siembras lo que cosechas. Pero obviamente no todo está perdido, se puede trabajar. Continuemos. Aprender que comunicar sus necesidades emocionales a la figura de apego no da resultado y deja de hacerlo. Miren cómo vamos cortando las expresiones emocionales y sentimientos del pequeño. No llores. ¿Se han escuchado cuando algo le sucede al niño y llora? ¿Cuál es la expresión de los cuidadores? Les dejo esa pregunta para que participen en los comentarios.
Muestra indiferencia cuando la figura de apego se marcha, es decir, el pequeño ya no siente ese vínculo, entonces le da lo mismo esté o no esté. Aunque sienta miedo o desasosiego, porque sus necesidades no van a ser cubiertas esté o no esté presente. Cuando la figura de apego regresa, no muestra interés hacia ella y no la busca ni se acerca, se mantiene a distancia. Fijen ustedes, y estamos hablando de un niño, ¿no? Se vuelven personas que no expresan sus sentimientos. Es decir, yo sé decir aquí, pues alguna vez decía en las clases los chicos, se vuelven como personas monótonas, calculadoras, frías, como robots. ¿Saben ustedes cuál es lo que nos diferencia de los robots humanoides de los humanos? Es que nosotros tenemos emociones, la máquina no. Porque han aprendido que no importan y les cuesta identificar sus propias emociones. Cuando un niño tiene o presenta conflicto emocional, no se puede adaptar. Otra característica en los padres o cuidadores de este tipo de apego es, obviamente su palabra lo dice, evitativos, son padres fríos, distantes, que tardan en satisfacer las necesidades de los pequeños, pero sobre todo muestran poca afectividad. El adulto le teme al compromiso, le cuesta expresar emociones y prioriza su independencia, su beneficio, aumentando su nivel de egoísmo. Su prioridad no es el vínculo emocional, ya que sus relaciones frecuentemente son superficiales. Continuemos. Entonces, ¿qué característica nos ofrece el apego evitativo? Miren, vamos a hablar, como hemos venido haciéndolo primero en el adulto. ¿Qué genera en el adulto? Ante todo, frialdad. No comparte sus sentimientos. No comparte sentimientos. Es decir, no tiene empatía. ¿Qué más? Entre otras características que podemos citar. Tiene problemas de qué? De intimidad. Y otra característica importante de este tipo de apego es que carece de qué? De afectividad. Y otra es que no le interesa el vínculo, sino más bien es indiferente. Miren aquí ustedes. ¿Qué sucede cuando una persona es fría, reacia a mostrarse emocionalmente? Generalmente este tipo de conducta simplemente es la exteriorización de maltrato. Maltrato durante las etapas de desarrollo de la niñez y adolescencia. ¿Qué más? Maltrato de todo tipo, maltrato de todo tipo. Pero ¿qué más? La desvalorización del niño como tal. No sirves para nada, eres una carga, solo sirves para generar problemas, gastos, etc. Esas bases de desarrollo en un núcleo de apego evitativo dan este tipo de conductas. Frialdad, distanciamiento, distanciamiento. Pero ojo, no distanciamiento social, distanciamiento emocional. Emocional.
¿Por qué? Porque si el sujeto que arrastra este tipo de patologías le es necesario un vínculo para su bienestar, porque una característica de este tipo de personajes que es que no le interesa el vínculo duradero de compartir, sino más bien de aprovecharse y magnificar su egoísmo. Entonces, si es necesario y gratificante para él ese vínculo social, lo va a hacer. No comparte sus sentimientos, es decir, carece de empatía. Si algo nos diferencia, igualmente tomando el ejemplo de las máquinas, es que somos seres empáticos. Todos venimos con el chip de la empatía. Lo que pasa es que dado el entorno donde nos desarrollamos, no nos dan las herramientas para generar habilidades y destrezas empáticas. Entonces, nunca las desarrollamos. Sin embargo, están ahí. Problemas en intimidad. Aquí hay un punto muy importante. El rasgo común, el patrón común de este tipo de apegos patológicos, en todos los apegos patológicos, ¿cuál es? Es que nuestra autoestima, es que nuestro proceso de adaptación propia no existe. Es que existe, en vez de eso, un proceso de negación continua personal. Siempre estoy tratando de ¿qué? De reemplazar eso que aparentemente no es mío, no me satisface. ¿Y quién entra aquí? Obviamente el entorno familiar, el entorno social y el entorno de la sociedad. Es que si no me pongo estos zapatos no soy aceptado. Es que si no fumo no me acepta el grupo. Es que si no bailo no me acepta el grupo. Es que si no tengo relaciones sexuales no me acepta el grupo. Tengo carencias de aceptación propia. No me acepto yo mismo tal cual soy. De ahí que vienen esas conductas de vacío emocional. Cuando hay un vacío emocional, lo único que hacemos es que nos autoengañamos, porque pensamos que con esa experiencia volátil, pasajera, vamos a saciar ese vacío. ¿A través de qué? Alcoholismo, drogadicción, de estar con múltiples parejas, el hecho de formar grupos delictivos, bandas, corrupción, etcétera. ¿Por qué? Porque intento llenar ese vacío que durante mi desarrollo no me dieron. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué busco? Estar a la moda, a la corriente del modismo del momento, cirugías, etcétera, etcétera, etcétera. Miren ustedes cuánto nos influye. Pero, ¿por qué influye en problemas en la intimidad? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque al no aceptarme tal y como soy, a todo mi cuerpo lo veo con defectos. Es que soy pequeño, es que soy flaco, es que soy feo, es que me falta bigote, es que me falta cabello. Y en la parte sexual, citemos aquí a Sigmund Freud, cuando hay una etapa inconclusa sexual del niño, durante su proceso de desarrollo, en cualquier etapa que sea, ¿qué sucede? Miren, si no hay afecto, ¿cómo muestro mis emociones? Si no hay amor en ese círculo que se cree es de protección y de desarrollo primario de la criatura que se va a convertir en adulto, ¿cómo puedo expresar? ¿Cómo puedo valorarme? ¿Cómo puedo tener autoestima? Entonces, estos problemas de intimidad están relacionados con el quererme yo mismo, con el rechazarme yo mismo, con el no aceptarme y tratar de ser quien no soy. Eso obviamente nos condiciona. Recuerden que todo el control de nuestro cuerpo está acá, está en nuestra área mental. Entonces, ¿cómo puedo yo entregarme físicamente ya al acto sexual si mis sentimientos están encerrados en una cápsula de concreto, de metal, en la cual yo mismo boté las llaves? No todo está perdido, claro que no. Hay solución, siempre hay solución.
siempre hay solución, sino que hay que tomar el deseo y la voluntad de pedir ayuda, de cambiar, de buscar ayuda. Continuemos. Carece de afectividad. Obviamente, si una persona nunca conoció el afecto, nunca sintió, percibió sentirse amado, protegido, querido, pues es imposible expresar o mostrar afectividad. Pues. No hay empatía. Es indiferente. ¿Recuerdan que en las exposiciones anteriores respecto a los apegos hablábamos que el abandono más cruel es la indiferencia? Es el abandono presencial. Yo puedo estar ahí, pero soy indiferente. Esa actitud es más dolorosa que ese abandono físico. Entonces, si hasta aquí sabemos las características y condiciones de una persona que se desarrolló con un apego evitativo, imagínense ustedes cómo será la criatura que se desarrolle en un ambiente así. Miren, si antes hablábamos en un principio de que lo más terrible y tenebroso del caso es, ¿qué es? Lo que se hereda a los pequeños, lo que modelamos a los pequeños. Ninguna instrucción es más efectiva que el modelamiento. ¿Cómo podemos instruir si nosotros mismos no podemos? Debemos pedir ayuda. Abre tus ojos. Siempre hay una oportunidad. Siempre a veces yo sustento que de lo peor que puede existir, siempre puede haber una oportunidad de aprendizaje. Siempre puede haber una oportunidad de una buena obra. Al fin y al cabo, somos humanos y somos propensos a errar. Y una característica de el apego evitativo, es evitar a toda costa el compromiso afectivo. Es decir, se vuelve una persona monótona, una persona con hábitos, pero obviamente hábitos patológicos. No es culpa del sujeto cuando niño. ¿Por qué? Porque él simplemente asimiló, absorbió lo que le brindaron sus cuidadores. He aquí la importancia de primero tener la dignidad de pedir ayuda. Y uno rescatarse a uno mismo para así poder impartir, modelar y cortar esos rasgos patológicos a nuestros herederos. Avancemos, por favor. Entonces, aquí hablando del adulto, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos identificar si ya existe este patrón en nuestro hogar, en nuestros niños? Claro, no podemos querer que nuestro niño aprenda algo si nosotros no empezamos, pues, si nosotros no modelamos. Por eso el cambio empieza por uno mismo. Si no puedes, no te preocupes, busca ayuda. Si tu experiencia en esta situación, si arrastras o vienes de una familia disfuncional y que arrastras y cargas esas herencias generacionales, aún hay tiempo, siempre hay tiempo. Déjanos tus comentarios, comunícan y planifiquemos un conversatorio y ayuda a mucha gente que quizás está pasando por ese mismo momento. Ahora, ¿cuáles son los rasgos para identificar en un niño? Está creciendo en este tipo de apego evitativo. Es un niño, miren aquí también, pues en la niñez, en cuanto al desarrollo en apegos patológicos, hay patrones. ¿Cuál es el primer patrón?
o el que lo condiciona, la falta de afectividad. ¿Ven? Entonces decimos que en los niños lo que más lo condiciona es que es la falta de empatía. ¿Qué más? Es la inseguridad. ¿Qué más? La independencia. ¿Qué más? ¿Qué más? Entre otras cosas, también aprenden a mostrarse indiferentes con sus pares. Entonces, ¿qué presentan? Indiferencia. ¿Qué más presentan? Igualmente se vuelven personitas frías. Miren ustedes estas características que se reflejan, se exteriorizan en un niño. Miren, en un niño. En el inicial, en la educación básica, se va madurando, modificando, mutando en la etapa adolescente y se afirma en la etapa de juventud y adultez. De ahí es que aparecen, miren, ¿de dónde creen ustedes que aparece tanta delincuencia? Tanta frialdad al cometer asaltos, robos, asesinatos. ¿De dónde, señores? De aquí. Por eso el núcleo principal que debe brindar estabilidad es la familia. Pero para que eso suceda, también deben de existir políticas de Estado que vayan enfocadas al cuidado de la familia, del núcleo familiar, como estabilidad económica, salud mental comunitaria, acceso a salud igualitaria, igualdad de condiciones, de oportunidades. Miren cuánto influye. Eh, ya dijo un gran filósofo y pensador, si quieres destruir el Estado, comienza por la familia. Es que la familia es el núcleo. Y lamentablemente, la mayoría de familias de América Latina, incluso el Caribe también, y en países poco desarrollados, ¿de qué carecemos? ¿De qué? De afecto. Es la principal causa de generar rivalidades, desigualdades, injusticias dentro del núcleo familiar y se reproduce en la sociedad. Entonces, miren la importancia de saber educar a los padres. Miren la importancia de saber guiar a los padres para que estos a su vez puedan compartir y criar a sus hijos en base al amor, en base en la afectividad, en la empatía. Eso genera a su vez tolerancia en el niño. Eso genera a su vez resiliencia en el niño. Pero ¿cómo lo va a hacer si a los padres nunca les educaron? Y es más, arrastran con cargas emocionales generacionales de sus antepasados. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de cortar ese cordón umbilical patológico y dar a nuestros hijos lo que ellos se merecen. No hablo de la parte económica, hablo de la parte puramente emocional, puramente afectiva. Lo que un niño necesita para crecer en paz y armonía es estabilidad psicológica, estabilidad emocional, nada más. Un niño es feliz con lo que tiene. Somos los adultos quienes le infringimos, le damos esos elementos de cánones, estereotipos sociales y modismos del momento. Entonces, es nuestra responsabilidad trabajar y mejorar y ser unos excelentes guías. No generar personas dependientes, no generar parásitos emocionales, generar personas independientes con criterio propio.
¿sí? Seguros de sí mismo, con una autoestima estable. Eso a su vez va a repercutir en la sociedad. ¿Por qué? Porque se reproduce de generación en generación. Eso habla en la Santa Biblia las maldiciones generacionales, violencias de todo tipo, bueno, tantas cosas patológicas. Y que incluso dice que va hasta la tercera y cuarta generación, imagínense cómo se va destruyendo a la familia y a la sociedad. Pero nosotros tenemos el poder de cambio. Depende de nosotros hacerlo y podemos hacerlo. Entonces está en nuestras manos. Buscar ayuda profesional. Si algo está pasando con tus hijos, con tu esposa y se te va de las manos, muchas veces pensamos que la mejor solución es el divorcio. No, no es así. Esa debe ser la última de las últimas de las últimas opciones. Se puede solucionar cuando hay voluntad y decisión de cambio, porque el cambio empieza por uno. Si es así, se puede salvar. Es que hay que ver el bienestar primero de uno. Generalmente pensamos, yo lo hago por mis hijos. No, primero tú. Tú no puedes ayudar si tú no estás bien. Cuando estés bien, puedes ayudar al resto y transmitir esa paz, esa armonía, esa seguridad, esa calma, esa estabilidad mental. Así es. Muchísimas gracias, mis estimados suscriptores, público en general, a mis estimados estudiantes, muchas gracias por su presencia. Yo ansío mucho sus comentarios, sus preguntas y les animo a que participen en el próximo evento sobre este tema tan importante que es el apego, donde vamos a invitar a profesionales vinculados a la salud mental y nos van a compartir sus experiencias y nos van a brindar conocimiento. Si tú quieres hacer una consulta para el panel, déjanos tus preguntas, comentarios, sugerencias en los comentarios, valga la redundancia, y nosotros nos encargamos de esbozarla y dar respuesta. Contamos con tu ayuda, con tu presencia, ¿a través de qué? De compartir este material. Muchas personas quizá lo necesitan. Suscríbete y dale like. Muchísimas gracias. Un saludo fraterno. Ya simplemente nos falta, creo que 2 más y terminamos esta serie del apego seguro y los apegos patológicos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video.